Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, cuidado con esos grandes personajes, usando el vocablo entre comillas, como para indicar que en este mundo hay personajes que se autoproclaman y se autoposicionan en situación donde esperan, exigen que se les rinda pleitesía, admiración, reconocimiento, y lastimosamente siempre hay gente que se convierten en seguidores, en admiradores de personas que realmente no tienen los méritos, las cualidades, y que básicamente se ponen el ropaje de una persona merecedora de admiración y de ser seguida y escuchada, cuando en realidad se trata de personajes de alguna manera ficticios y fraudulentos. Pues ese es nuestro tema. Cuidado con esos grandes personajes. Y saben, aún los apóstoles en la iglesia naciente se encontraron con gente así. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9, lo siguiente. Y cierto hombre, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria. Escuchen esto, pretendiendo ser un gran personaje. Efectivamente, es una pretensión, no es que sea real. Este individuo se había granjeado la admiración de mucha gente corría a él, le buscaba, seguramente incluso recibía dinero y recibía muchos regalos y un trato especial, pero qué interesante el diagnóstico del autor de este libro de Hechos, dice que eso solo era una pretensión. Este hombre Simón pretendía ser un gran personaje. Los días de la Biblia han cambiado, pero la humanidad sigue siendo la misma. Y siempre hay en todas las sociedades, en todos los escenarios, en todos los círculos, en todos los ámbitos, personajes que se autoproclaman y se posicionan de esa manera. Lo que va a resultar es gente defraudada, gente herida, y gente que va a sufrir producto de haber puesto su confianza y haberle tributado admiración y respeto a gente que no lo merecía. La pregunta aquí a continuación sería, ¿cómo descifrar un falso personaje? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo de alguna manera tener puntualmente algunos rasgos que le son característicos como para decir, oh, este es un falso personaje? Entonces la pregunta es, ¿cómo descifrar un falso personaje? Atención a lo que viene. Número 1, esta persona suele ser un narcisista. Es un narcisista que se coloca en el centro de atención. ¿Saben? Esto en el campo de lo espiritual, que es mi campo y actividad y vocación de vida, he visto individuos así, que se colocan en el centro de atención, y eso es una completa antítesis, como concepto, como ejemplo, como actitud, como conducta, es antítesis de un verdadero hombre o sierva de Dios, porque al verdadero siervo de Dios le debe caracterizar la humildad más bien. ¿Por qué humildad? Porque un siervo verdadero sabe que no es por mérito propio, que son los méritos de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de parte de Dios, y que Dios utiliza a las personas no por sus cualidades, sino más bien por gracia, por favor, por misericordia de Dios. Pero cuando el
La persona esta, cuando el individuo se ensalza, cuando el individuo se coloca en el centro y quiere admiración y busca aplausos y busca reconocimiento, ya esto comienza a ser uno de los primeros signos y de los primeros síntomas de una persona que es un narcisista y por consiguiente es un falso personaje. Segunda signo, segunda marca. Usa el nombre de Dios solo como una palanca. Oiga bien cómo lo estoy describiendo. Usa el nombre de Dios como una palanca para elevar su propio nombre. Sí menciona a Dios, pero lo que está más bien es construyendo un estrado para su propio nombre. Amigos, Dios es celoso, lo dice la Biblia. Y Dios, ¿cómo puedo decirlo? Dios no va a aprobar a un individuo, no importa cuántos dones espirituales veamos que están operando en él, un individuo que lo que está buscando es engrandecer su propio nombre y que use el nombre de Dios en vano, porque usa el nombre de Dios solo para construirse nombre propio, a esta persona le será por maldición eso. Esta persona va a terminar en una muy mala situación porque Dios habrá un momento que se cansará de eso y Dios tratará con esta persona. Amigos, yo he visto ídolos de barro caer hechos pedazos por tierra. Ya he vivido suficiente como para haberlo visto. Y no es que yo lo diga, y no es que la prueba es que yo lo haya visto, es que la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo dice, que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo reitero, Dios no comparte su gloria con ninguna persona. Y aquel que usa el nombre de Dios solo como palanca para elevar su propio nombre, está demostrando, está probando sobradamente que se trata de un falso personaje. Sigo sumando marcas, signos, señales, características de aquella persona que es falso personaje. Conoce la palabra de Dios, pero es inefectiva esa palabra en su propia persona. ¿Por qué? Porque básicamente esta persona no vive lo que predica. No vive lo que predica. Entonces, quizá personas digan que recibieron bendición. ¿Por qué? Porque Dios bendice su palabra. Porque Dios bendice a su pueblo. Porque Dios ama a las personas. Pero no es necesariamente porque este individuo tenga el respaldo de Dios. Tiene dones y gente recibe el efecto de sus dones, pero no nos engañemos. Esta persona conocedora de la palabra de Dios, que utiliza la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, pero que no muestra en su propia vida esa efectividad de la palabra, no carece de santidad, habla cada cosa que son tonterías. Esa persona es un falso personaje, simplemente. Por eso yo suelo aconsejar observar bien las vidas de las personas. Cuando ya usted comience a ver, como pudiéramos llamarle, malos testimonios, noticias de cosas raras alrededor de esa persona, no importa cuánta fama tenga. Cuando usted comienza a leer de escándalos alrededor de esa persona, cuando su vida personal no exhibe santidad, cuando no tiene un matrimonio que exhibe honra para Dios, cuando tiene avidez por el dinero o lo que busca es reconocimiento o hacerse una plataforma básicamente para obtener dinero, obtener fama, obtener un estilo de vida, ya usted con eso le debe bastar. El que no muestra en su propia persona el poder y la efectividad de la palabra que predica, ese es un falso personaje, posiblemente sea un lobo vestido de ovejas. Y como dije, me da hondo pesar
darme cuenta que tienen seguidores esos falsos personajes. Y una muestra más de un falso personaje tiene motivos y ambiciones ocultos. Tiene una agenda guardada que la gente no conoce, la gente no lo sabe, pero al final no hay mentira, como dijo Jesús, que no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada en su tiempo, en su momento. Entonces, creo que estos son días para pensarlo bien, para discernir. Estos son días para no prestar nuestras vidas a cualquier persona que nos hable de Dios, sino gente creíble, gente que valga la pena, pero también en general nosotros, las personas, el público, el pueblo, necesitamos discernir bien porque también es culpa nuestra, si es que habría que sindicar un culpable. Es culpa nuestra porque nos dejamos engañar por falsas luces, por falsas virtudes, falsas cualidades, por andar en pos de lo milagroso, de lo sobrenatural, de una palabra de este tipo o del otro. Terminamos siguiendo a falsos ministros, falsos hombres y mujeres que no han sido llamados por Dios, sino que han sido convocados al ministerio por sus propias ambiciones, no por llamado de Dios. Volvamos al texto bíblico que origina nuestro tema, Hechos capítulo 8 y versículo 9. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo, noten que ya a ratos estaba él en eso, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo, eso es pura pretensión, pretendiendo ser un gran personaje. Es el cuadro, es el retrato de un falso personaje. ¿Cómo descifrar, cómo discernir, cómo descubrir a un falso personaje? Por lo menos tendrá estas características. 1. Es un narcisista que se coloca en el centro de atención. 2. Usa el nombre de Dios solo como una palanca para elevar su propio nombre. 3. Conoce la palabra de Dios, pero es inefectiva esa palabra en su propia vida, en su propia persona. Y 4, este individuo tiene motivos y ambiciones ocultos. Eso es lo que señala sin lugar a dudas que estamos frente a un falso personaje. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con esos grandes personajes. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.